Hola, buenos días. Hoy es miércoles 23 de diciembre del año 2020. Presentamos la segunda parte de esta reflexión, enseñanza, el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh. Entramos directos por el tiempo y hemos de ver algunos de los atributos, revelaciones, presencias dentro de la misión, dentro de los propósitos de el Ruach HaKodesh para la humanidad. El Espíritu Santo o Espíritu de la Santidad permanece unido al Padre y al Hijo. Vamos a encontrar enseñanzas bellas, bonitas, como todas las de la palabra, no porque uno lo enseñe, es definitivo. Y cuando leemos, por ejemplo, en Mateo 28, versos 18 y 19, dice así: y el Señor Yahshua se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, potestad, autoridad. Está hablando de que Él es Dios, Él es el Elohim. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos. La palabra bautizo significa sumergirlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí hay un problema. En el libro de los Hechos solamente se lee que eran bautizados en el nombre del Señor Yahshua. Y aquí habla en el nombre de los tres. Pero el problema es que en la mayoría de las personas que bautizan dicen en el nombre del Padre. ¿Cuál es el nombre del Padre? Yahweh, pero no lo mencionan. En el nombre del Hijo, el nombre original es Yahshua, y dice en el nombre del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no tiene un nombre así como personal, como el Señor Yahshua. De ahí que nosotros entendemos que se están manifestando ser sumergidos en el amor del Padre, sumergidos y resucitados en la muerte y resurrección del Señor Yahshua, y sumergidos en la presencia del Espíritu Santo. Realmente que son atributos, funciones preciosas. Y cuando habla en 2 Corintios capítulo 13, versículo 14, lo que llaman la bendición final, la doxología final, dice así: la gracia del Señor Yahshua HaMashiach, el amor de Elohim, de Dios, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Habla aquí en cuanto a función, diferente a lo que hablamos de ser sumergidos, de que hemos de estar bajo la gracia del Señor, que nos lleva al amor del Eterno y estar en esa relación, comunión del Espíritu Santo. Aquí se ven en el texto anterior y en este mismo los tres, pero no es que sean tres, es uno mismo presente en la revelación y encarnación. Cuando leemos en la primera carta a Pedro, capítulo 1, versículo 2, dice así: elegido según la presencia del Eterno Padre. Ya está aquí, en santificación del Ruach HaKodesh, del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre del Señor Yahshua. ¿Qué nos dice este texto? Los menciona, pero como uno solo, ya que dice elegidos según la presencia de Dios, del Eterno. La presencia del Eterno nos lleva a una vida de santificación del Ruach HaKodesh, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre del Señor Yahshua. Entonces la presencia del Eterno nos lleva en santificación por medio del Ruach HaKodesh, ya que fuimos rociados por la sangre preciosa de Yahshua HaMashiach. Si lo ponemos en el orden
más entendible sería la presencia del Padre que nos ha rociado con la sangre de Yeshua para vivir en santificación de Ruach HaKodesh. Amén. En primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 4 al 6, dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pues el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero el Eterno, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Aquí ya se desbarató la Trinidad. Aquí habla de que es el mismo como Espíritu, como Hijo, como Padre. Y uno dice provee los dones, otro los ministerios y otro las operaciones. Entonces se genera un don que genera un ministerio y genera una operación espiritual. Por ejemplo, puede ser el don de enseñanza, el ministerio de maestro y la operación de sabiduría para dar clases. Es un ejemplo solamente. Pero aquí dice que es el mismo. En Efesios 2:18 dice: porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. El Espíritu del Padre es el Ruach HaKodesh. Entonces, cuando dice por medio de él, se está refiriendo al Señor Yeshua. Tenemos entrada al Espíritu y al Padre. Las oraciones se dirigen al Padre. La oración la lleva el Ruach HaKodesh y se termina diciendo en el nombre del Señor Yeshua. En esa sola presencia hay quien dice que son las tres personas. Una persona habla de alguien físico, el Señor Yeshua. Pues el Espíritu, la misma palabra lo dice Espíritu, y Elohim Dios, ya en sus atributos, que Él es Espíritu, amor, luz, dentro de los más cercanos, identificables, porque tiene cantidad de atributos, se identifica entonces en este sentido y en este aspecto que Él es el Espíritu como Padre, Él es el Espíritu como Espíritu, y ese Espíritu ahora, Él que siga adelante de la obra que dejó el Señor Yeshua. Esto habla de que permanecen unidos en diferentes funciones, atributos y planes. Seguimos con la Escritura y dice: el Espíritu Santo tiene atributos divinos. Obvio, Él es Dios. Entonces, es eterno. Hebreos 9:14 dice: cuanto más la sangre del Señor Yeshua, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha al Padre, a Dios, Él limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Está hablando del Espíritu Eterno, el que nunca deja de ser, nunca deja de existir, siempre va a permanecer por todos los tiempos. No podemos decir años, miles, siglos, días, meses, horas, no, es todos los tiempos. No existe el tiempo dentro de la dimensión de la presencia de la eternidad del Todopoderoso. Es una palabra sin fin. Nunca le vamos a encontrar el fin, jamás se lo vamos a hallar. En ese sentido y aspecto es parte de la enseñanza del escudo de Israel, llamado también la estrella de David, la Magen David. Esto no lo enseña así la Escritura. Es un triángulo hacia abajo y uno hacia arriba, y forman la estrella de 6 picos, por llamarle así. Pero no es una estrella, quede claro, es para entenderlo mejor. El triángulo hacia arriba y el triángulo hacia abajo, dice que como es arriba
debe ser abajo. De ahí que cuando Moisés es llevado al reino y el Señor le enseña el tabernáculo, le dijo, hazlo así. Igual pasó con Noé, con el arca, dentro del contexto hebreo original. Igual en la nueva Jerusalén, la nueva Jerusalén, que como es arriba, tiene la visión abajo el escritor Juan. De ahí que él nos da las llaves para tener la autoridad de desatar lo que está abajo y se desate arriba, desatar amor, misericordia, poder y todo lo benigno y todo lo de la luz. Y todo lo que se desata arriba, pedir se desate abajo. Esto es lo que también representa el escudo, que es el escudo oficial de Israel. O la Magen David, David, como usted pueda entenderlo mejor. Y también se desata abajo para que se desate arriba, y se desata arriba para que se desate abajo. Y se ata arriba y se ata abajo. Se ata abajo todo poder maligno, se ata todas las fuerzas del mal. Ese es nulificar. Este es dejar inmóvil a los poderes, a los demonios. Se ata el poder de las enfermedades. Y arriba se atan y se manifiesta ese poder que nulifica a todas las fuerzas oscuras. Igual se ata arriba para que abajo nosotros atemos con el poder del Ruach HaKodesh. En esta eternidad es desde Génesis hasta Apocalipsis que el Espíritu es eterno. Lo vemos en el principio de Bereshit, comienzo, que dice que él se movía sobre la faz de las aguas y se siguió moviendo y en Apocalipsis habla igual de la presencia, la existencia, la eternidad del Ruach HaKodesh. Mencionábamos la estrella porque todo lo que va hacia arriba es eterno y todo lo del Señor hacia abajo es eterno porque es de Él. Y van los 4 puntos cardinales que no tienen fin, es eterno. De ahí que por el lado que le veamos la eternidad en algo que nos dio el Eterno, Alfa y Omega en griego, principio y fin, Aleph y Tav en hebreo, principio y fin, pero nos dio que Él es antes del principio y Él es después del fin, o sea, una eternidad sin límites. Pasamos otro atributo y dice que el Espíritu Santo, Ruach HaKodesh, es omnisciente, que todo lo sabe, todo lo conoce. Isaías 11, 1 y 2 dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu del Señor, el espíritu de Elohim. Y viene y menciona 7 atributos del Espíritu Santo. 1, el Espíritu del Eterno. 2, Espíritu de sabiduría. 3, Espíritu de inteligencia. 4, Espíritu de consejo. 5, Espíritu de poder. 6, Espíritu de conocimiento. Y 7, Espíritu de temor al Eterno. Cuando nosotros nos metemos a vivir en estos atributos del Ruach HaKodesh, el avance que vamos a tener es impresionante. Claro que va de la mano ya, como se dijo, el dejar todo estorbo y todo aquello que impida que podamos meternos en una vivencia plena, total, en la presencia del Ruach HaKodesh para vivir de acuerdo a estos atributos. Dice otra vez: una vara del tronco de Isaí. Isaí es el padre de David. Y un vástago son esos troncos pequeñitos, chiquititos, que nacen del tronco. Ahí está hablando del Señor Yahshua. Retoñarán sus raíces y reposará sobre él. De ahí que hemos de entender que estos atributos o esta unción es para nuestras vidas también, porque la Escritura lo dice, que somos escogidos, ungidos, y que la cobertura de Él está sobre nuestras vidas para vivir como Él, hacer lo que Él hacía.
Lo repito, el Espíritu del Eterno. 2, Espíritu de sabiduría. 3, de inteligencia. 4, consejo. 5, poder. 6, conocimiento. Y 7, poder del Eterno. Todo lo que nos estamos perdiendo por no relacionarnos con el Ruach HaKodesh y tenerlo ahí como olvidado. Otra vez, la vivencia de la presencia del Eterno con nuestras vidas, en nuestras vidas, es por medio del Ruach HaKodesh. En el tiempo del Señor Yeshua fue por medio del Señor Yeshua la presencia del Padre o de Dios mismo, pero fue en carne. Ahora es en espíritu. Y no digamos la presencia de Él en general, como el Shaddai, el Todopoderoso. Amén. Cuando nosotros seguimos hablando acerca de la omnipresencia, que significa, omnipresencia, que Él todo lo sabe y todo lo conoce, dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 10 al 13. Por el Eterno nos reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. La revelación viene del Espíritu Santo. Escudriñar es escarbar, es descubrir, fíjese, aún lo profundo de Dios. Pero el Eterno nos ha revelado a nosotros las cosas por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre? Nosotros sabemos lo que somos, lo que tenemos, qué tenemos dentro, qué pensamos. Dice, entonces así nos identificamos. Dice, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, ya es más bien lo que dejamos, sino el Espíritu que proviene del Eterno, para que sepamos lo que el Eterno nos ha concedido. Es para que aprovechemos todo lo que Él nos ha concedido, lo que tiene y que nosotros no hemos tomado, no hemos arrebatado, y por eso tal vez no hemos sido bendecidos. Por lo cual también hablamos no con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Vaya qué texto, acomodando, viviendo las obras, la misión, la presencia del Espíritu Santo a nuestra vida espiritual, alma y espíritu humano, lo que nos ha concedido que estamos nosotros desaprovechando. Así como nosotros nos conocemos a nosotros mismos, que eso creo, dice, así el Eterno nos revela, nos da discernimiento y algo fuertísimo para conocer lo profundo de Dios. Así dice la palabra. Vaya que solamente Él nos conoce perfectamente, pero Él comparte con nosotros de esa omnisciencia, claro, a un nivel que ya no puedo ni decir porque no se compara, pero de acuerdo a nosotros codificarnos, a nosotros asociarnos, a nosotros vivir, no con el espíritu del mundo, como dice aquí, ni de la carne, ni de ningún otro espíritu, sino con el Espíritu Santo. Y en la segunda carta a Pedro, capítulo 1, versos 20 y 21, dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres del Eterno hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Toda la profecía que es real y verdadera, obvio que se ha de cumplir. Y aquí habla la Escritura y lo dice, que los hombres son inspirados por el Espíritu Santo. Toda la Escritura, todos los que escribieron, el Espíritu Santo les dictaba en el corazón de su mente y en la mente de su corazón lo que Él quería que escribieran, la revelación escrita. Pero la revelación espiritual que llega a la mente espiritual del hombre es profecía. Hay profecía, se le llama la predicación, hay don de profecía,
Hay ministerios de profecía, hay profecía que llega por la unción, presencia del Espíritu Santo, hay profecía que el Señor va a dar a alguien, que en un momento dado Él escoge espontáneamente, y hay don de profeta, que en sí cubre todas las áreas, pero hay quien da palabras de exhortación, de aliento, palabras de avivamiento, y le llaman a todo profecía. Y hay mucho profetitis, pero tristemente tienen luego hasta demonios de adivinación. Hay que tener mucho cuidado. La revelación tiene que ser de Ruach HaKodesh. Hay quienes solo están maldiciendo y condenando y dicen, el Padre me dijo, el Espíritu Santo me dijo, y no. El Espíritu Ruach HaKodesh sabe de qué tenemos necesidad, sabe lo que podemos nosotros recibir, sabe que nosotros lo podríamos usar de una manera hermosa o echar a perder en un momento dado toda bendición. De ahí que hemos de entender que todo viene de Ruach HaKodesh, la inspiración, la revelación, las visiones, la profecía, los sueños, y el escudriñar lo profundo de su obra, y que todo, absolutamente todo, viene de su presencia. De ahí la importancia de no apartarse, no separarse nunca, sino más y más y más, buscarlo con todo nuestro corazón, buscarlo con toda nuestra alma. El Espíritu Santo es como viento, que nadie sabe a dónde va, a dónde viene, y así es todo aquel que le sigue, que le busca y está en esa relación. Lo decíamos, no sabemos. En un testimonio de hace algunos años, iba yo camino ahí por eje central, antes llamado Niño Perdido, y al llegar a la esquina con Belisario Domínguez a la derecha, como 5 calles, ahí hacían cuadros de reconocimiento de esas placas metálicas. Yo iba a hacer una para un maestro del seminario, hablando de cantidad de años atrás, y cuando iba caminando a la mitad de la primera calle, ahí Belisario Domínguez, menos de la primera calle, el Espíritu Santo me detuvo y me paralizó. Yo volteé hacia la derecha y vi un edificio y me dijo, entra. Y yo le dije, permíteme ir a apartar la placa que voy a regalar. Como se habían descubierto restos de pirámides y cosas así, restos antiguos en el zócalo atrás, era mi intención, y le pedí permiso y le dije, déjame ir a sacar la placa, ir a las ruinas y luego regreso aquí y me meto. ¿A qué grado? Yo, en lo que entendí, hablaba así con él, hablé y me empecé a mover y ya pude caminar. Encargué la placa y me dirigí a las ruinas. Camino y no llegaba a las ruinas, de repente otra vez me paraliza y él me regresó al mismo lugar. Según yo salí a la derecha y me regresó a la izquierda. Yo no me di cuenta cómo me hizo caminar, no me di cuenta de los edificios, no me di cuenta de nada. Pero cuando me paraliza veo el mismo lugar y me dijo, entra. Dije, no, pues ahora sí entro. Y ya entré. Subí un tercer piso, tercero o cuarto, donde él me dijo, detente. Y había departamentos, izquierda y derecha. Y me dijo a la izquierda, y toco la primera puerta y abre una mujer. Dice, dígame. Yo no le podía decir toda la historia. Vine a encargar un cuadro, las ruinas. No, simplemente le dije, soy siervo de Dios y vengo a hablar de Yeshua HaMashiach. Es lo que puso en mí el Señor. Y ella empezó a llorar y dice, yo soy testigo de Jehová por 10 años y estaba en este momento pidiendo a Dios que me enviara un siervo que me hablara la verdad sobre el Señor Yeshua. Vaya, qué manera de moverlo a uno. Y se le habló del Señor, se integró a la congregación
Estuvo ahí como 6 años, después se fue a provincia. Otro testimonio, y esto hace poco, es que yo vivo cerca del templo, a unas calles, como 9 calles, y tomo el carro y voy al templo. Cuando me doy cuenta, estoy por ahí, por Municipio Libre, cerca del metro. Esto es como a 15, 20 minutos, y llego a una esquina y me paro y dije, ¿qué hago aquí? ¿Cómo es que llegué aquí si yo iba solamente a unas calles? Y cómo manejé sin darme cuenta hasta llegar a esta esquina. Y en eso se acerca un hombre y me dice, oiga, ¿usted habla de Dios? Y le digo, sí. Y él me comentó que tuvo una revelación, que en esa esquina donde yo me paré, iba a llegar uno que le iba a hablar a él de Dios, que tenía un carro azul. El carro era azul. Y ya le hablamos del Señor, lo aceptó en su corazón. Bueno, así ha habido otras experiencias, tal vez como las de ustedes. Es cuando uno logra rendir la voluntad al Espíritu Santo y Él empieza a movernos y Él empieza a guiarnos. Así cuando le pone nombres, cuando está orando y hay que interceder por esas personas. Así cuando le hace sentir, ve a tal lugar. Así cuando en un momento dado usted toma la decisión inesperada y resulta que era la adecuada. Así hay muchas maneras y formas cuando Él nos empieza a mover, nos empieza a guiar y empieza a poner en nuestras vidas su voluntad. De ahí que esto es tratar de vivir, pero donde Él es el amo, Él es el dueño, Él es el que domina, Él es el que controla. Como le dijo a Abraham, sal y punto. A Noé construye el arca. A Moisés cruza el mar. A Josué da la profecía de los sueños. A Ana, ponte a orar. A Esther, vas a ser reina. Y así vemos cómo nos guía muchos imposibles. ¿Qué es lo que Él desea de ti? ¿Qué es lo que Él desea de mí? Bueno, pues vamos a una tercera parte para seguir alimentándonos, conociendo, relacionándonos con el Ruach HaKodesh. Mañana, primero el Eterno, que nos permita la vida, hablaremos del nacimiento de nuestro Señor Yeshua. Y Él viene, seguiremos con la tercera parte del Ruach HaKodesh. Bueno, pues bendiciones. El Eterno les guarde, les proteja, les cuide, los abrace y los ame, que en sí lo hace, pero que nosotros vayamos siendo sensibles a sentirlo y a responderle igual, con abrazo al Eterno, con amor al Eterno y agradecerle su protección. Bendiciones, Shalom.